Bienvenidos a Charlas en Bloques, un podcast sobre criptoactivos y blockchain. En este segundo episodio hablamos con Roger Mario López Justiniano, economista con 2 maestrías por la Universidad de Navarra, España, quien actualmente se desempeña en el sistema financiero español como consultor en PwC España, dentro del Departamento de Governance, Risk and Compliance. Aprovechamos su expertise en el desarrollo e implementación de modelos de riesgo de crédito, análisis macroeconómico y regulación financiera para charlar extensamente acerca del estado actual de la economía boliviana, el creciente papel de las stablecoins en esta coyuntura y cuáles son las medidas, para nada populares, que se deberían tomar para reencauzar la economía boliviana. En ese sentido, este episodio tendrá un mayor enfoque sobre macroeconomía, ya que creemos que la situación actual del país así lo amerita. Espero disfruten el programa. Querido Roger, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Galo, ¿qué tal? El gusto es mío. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, si podés darnos un pequeño resumen de quién sos, qué es lo que haces, para que la audiencia te conozca, por favor. Claro que sí. Mira, yo estudié economía en la Gabriel René Moreno. Luego me fui a estudiar a Pamplona, en España, una maestría en economía y finanzas. Volví a Bolivia y me incorporé al sistema financiero. Trabajé en la banca en temas relacionados a riesgos y luego en temas de riesgos y tecnología. Estuve casi 5 años trabajando en la banca boliviana. Luego estuve también trabajando en temas de fintech, más tecnología, en Bolivia también. Y finalmente me volví a España a hacer una maestría en regulación financiera. Y ahora estoy ahí trabajando bueno, aquí en España también en temas relacionados en consultoría, en particular consultoría financiera, temas más de regulación. Entonces, bueno, hay que decir que mis opiniones son personales y no representan ni comprometen los lugares para los que trabajo o para los que estoy afiliado. Muchísimas gracias por la presentación. Justamente te hemos invitado porque aquí somos fanáticos de tu página web y los contenidos que estás publicando constantemente acerca de la economía boliviana. Vamos a entrar un poquito más a detalle acerca de esos artículos más adelante, pero quería empezar aprovechando un poco tu experiencia con el sistema bancario, tanto acá como en Europa, y quería que me comentes un poco desde tu perspectiva cómo se ve a cripto desde el sistema bancario. ¿Lo ven como una competencia? ¿Lo ven como una oportunidad para ingresar? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene de criptoactivos en general desde la banca? Yo creo que como toda novedad, siempre la banca en particular y sobre todo temas de tecnología, quizás el sistema bancario boliviano no está a la vanguardia de lo que es la tecnología, siempre tarda un poquito más en relación al resto del mundo en incorporarse y crear o sea, incorporar, digamos, nueva tecnología y nuevos productos. Y esto también un poco es cómo el supervisor también le gusta gestionar el sistema financiero en Bolivia. Entonces, yo creo que inicialmente siempre se toma primero como una competencia, porque siempre la tecnología, cuando es disruptiva, siempre rompe algo, te quita parte de un negocio, siempre entra sin avisar y golpeando. Entonces, al comienzo se lo ve como una competencia. Eventualmente, cuando las aguas se van tranquilizando, también la banca dice, oye, si esto es bueno, la gente lo quiere, veamos también de proveer el servicio. Y al final, sobre todo, el tema de los criptoactivos en particular, un criptoactivo en principio se podría entender como una moneda extranjera, ¿no? Así como la banca eh, realiza transacciones en moneda extranjera, en dólares en particular en Bolivia, pero también algunos bancos, por ejemplo, ofrecían euros. Y luego, en general, vos puedes hacer giros a cualquier parte del mundo. Eh, Igual un criptoactivo no vendría a ser algo tan diferente. Entonces, de la medida de que la banca no se integre en esto, claramente está perdiendo una oportunidad de negocio importante, ¿no? Entonces, claro, al principio siempre es una amenaza todo lo nuevo, pero luego ya se va incorporando como una oportunidad y una nueva línea de negocio que también le viene bastante bien, porque es una forma también de diversificar un poco
el riesgo y tener nuevas, digamos, líneas de ingreso. Buenísimo. Ahora comentamos un poco desde tu perspectiva, hablando un poco justamente de la regulación que se ha dado en Bolivia. Sabemos de que básicamente se ha permitido a la banca que pueda trabajar con criptoactivos desde junio del año pasado, pero no es hasta el 5 de marzo de este año 2025 que tenemos ya también permiso para que las empresas públicas puedan acceder a criptoactivos a través de una resolución ministerial, ¿no? ¿Qué impacto crees que va a tener esta resolución, no solamente para las empresas estatales que van a trabajar con cripto, pero con el sistema financiero general en Bolivia? Es curioso, en el caso de Bolivia, el tema del cripto en general. Inicialmente, y si no me equivoco, era la resolución del directorio, o sea, el 2020, la resolución creo que era la 144 del Banco Central de Bolivia, que prohibía básicamente el uso de criptoactivos, ¿no? Le prohibía básicamente a las entidades hacer cualquier cosa relacionada con criptoactivos, procesamiento, tenencia, etcétera, etcétera. Y hubo un movimiento muy grande en Bolivia, o sea, mucha gente en redes sociales pidiendo, o sea, cuestionando un poco, diciendo, oye, en varios países se puede y en Bolivia no. Y de repente, ante la situación, ante la falta, digamos, de la divisa americana en el país, el Banco Central da un giro de 180 grados y dice, bueno, ahora olvídense de lo que dije el 2020, básicamente dice, ¿no? O sea, esto queda sin efecto. Tampoco es que da mucho más detalle, ¿no? Dice, oye, olvídense de esto, muchachos, no, yo no dije nada. Entonces, claro, no hay una regulación como tal, ¿no? O sea, simplemente no está prohibido, como no estaba el 2020, pero no hay una regulación. Entonces, el hecho de que las empresas públicas, de que se avance, ¿no? Norme un poco más o se den pasos en esa dirección, claramente da una certeza al resto de los actores en el sistema de pagos o que participen en el sistema de pagos eh, para transitar por ese camino. Eh, yo creo que nadie, sobre todo por la forma en que se hace supervisión y regulación en Bolivia, yo creo que nadie le gusta ser el primero, ¿no? Porque siempre el primero termina por ser como el conejillo de Indias, ¿no? Termina como ir explorando la regulación y termina absorbiendo también el costo de esas equivocaciones iniciales. Entonces, el hecho de que en este caso las empresas públicas, por necesidad que existe, estén dando ese primer paso, claramente da un poco más de certeza. Sin embargo, hay que decir que todavía se requiere una regulación un poco más comprensiva y que no de pie a incertidumbre, ¿no? O sea, que delimite específicamente la cancha y que indique, bueno, qué se puede y qué no se puede hacer con los criptoactivos en general. Entonces, si bien ahora estamos en una situación de, oye, o sea, hemos pasado de no se puede a, oye, o sea, no dije nada, o sea, no está prohibido, a algo un poco más específico que es, bueno, ahora al menos las empresas públicas pueden. Entonces, yo no sé, bueno, cómo será, o sea, qué estará ahora mismo el supervisor pensando o haciendo, pero bueno, esto abre, por ejemplo, la puerta a que esto se traspase al sector privado. Claro que sí, pero como bien mencionabas, si bien se dio un poco de apertura para que los bancos empiecen a transaccionar con cripto, o que bueno, las personas que están en cripto puedan empezar a hacer una rampa hacia afuera de vuelta al sistema bancario en Bolivia, no hay una regulación todavía específica de muchos entes que tal vez deberían formar parte, ¿no? Como el SIN no ha dicho nada, no sabemos desde el punto de vista contable cómo podría manejarse esto en una empresa privada, no tenemos tampoco nada de parte de aduana para saber si es que los pagos hechos, por ejemplo, en el blockchain podrían contar como un pago fehaciente, ¿no? Entonces, ¿vos crees que va a haber una normativa un poquito más clara de parte de todos estos entes más adelante? ¿O qué perspectiva tenés respecto a esto? O sea, debería existir. No sé cómo lo están planteando, porque claramente en la situación que está el país, estas medidas parecen un poco tomadas con un carácter de urgencia.
Entonces no parece que han pasado todo el proceso que suele tener cuando se hace regulación, ¿no? Regularmente la regulación toma tiempo porque hay que sentarse, analizarlo justamente desde todas estas perspectivas, conversar con los actores, dejar que los actores que van a ser parte de esto van a estar regulados o van a caer dentro de este paraguas también comenten sus puntos de vista para ver si esto al final del día, o sea, cómo les está impactando y se pueda tomar en cuenta en la regulación. Entonces, eventualmente deberían decir algo, porque es curioso, pero en Bolivia sucede algo de que si no está escrito en la normativa, si no está claro y reglamentado, al final del día, el que te supervisa al momento más crítico, digamos, es el que establece la normativa según su criterio. Y quizás esa persona no es la, la que tiene más criterio o experiencia como para dar esa pauta, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en la supervisión bancaria, cuando viene estas supervisiones de oficio que realiza la ASFI, el sistema bancario, sobre temas específicos de la norma. Por ejemplo, hay supervisión de riesgo de crédito, donde se revisa que la banca, son auditorías al final, que se revisa que la banca, algún banco en particular, esté cumpliendo esa normativa. Entonces, ahí siempre salen ahí cuestiones de que, oye, la norma no está tan clara. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, la norma dice de que cuando das un crédito tiene que haber, no sé, tiene que haber constancia de que el cliente que le estás dando un crédito tiene capacidad de pago. Entonces, pero no te dice específicamente qué es esa constancia. Entonces, el sistema bancario lo ha entendido como boletas de pago, por ejemplo, en el caso de los clientes de banca persona. Pero no dice, o sea, solamente con boletas de pago, ¿no? O sea, no es textual. Entonces, podría haber un caso de alguna entidad dice, oye, yo voy a tomar en cuenta información que no es la usual. Por ejemplo, tengo acceso a sus cuentas. Yo sé más o menos el flujo de ingreso que tiene y voy a usar eso para respaldar su solicitud de crédito. Entonces, eso no está claro. Entonces, puede darse el caso de que el supervisor va y te dice, oye, esto no se adecua a la norma y te da sus razones. Y no necesariamente son las correctas porque no está normado. Entonces, claro, ahí entra el proceso de, oye, si no estás de acuerdo con lo que el inspector, digamos, que fue a hacer, el auditor, que fue a hacer la supervisión, te está diciendo, porque podría decirte, oye, este crédito no está bien dado, tenés que, no sé, previsionar, poner más capital, etcétera, tenés que empezar ese proceso oye, ir elevando esto hasta, bueno, hasta que de alguna manera se solucione, ¿no? Se llega a un acuerdo. Entonces, claro, el punto es, y pongo esto como ejemplo, pero el punto es, si no hay una normativa clara, entonces al final del día, el que está haciendo al final, el que va a revisar va a ser el que imponga su criterio, que no necesariamente, incluso puede ir hasta en contra del espíritu de para qué se hizo la normativa en primer lugar. Entonces, sí, yo pienso que o sea, las partes, o sea, tiene que haber una norma, o sea, tiene que estar normado el qué se puede y qué no se puede hacer en este tipo de, 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 de transacciones. Es decir, básicamente, si no tenemos una regulación clara, estamos a la merced de lo que el funcionario que nos audite piense, ¿no? O sea, él tiene la última palabra ya que no tenemos reglas claras, ¿no? Claro, exactamente. O sea, al final queda un poco a la discrecionalidad del funcionario justamente de turno. Y sin desmerecer, ¿no? O sea, porque el funcionario de turno puede tener un buen criterio o lo que sea, pero no hay nada realmente cuál es o sea, o sea, cuál es la métrica o cuál es el criterio para las distintas situaciones. Claro que sí, Roger. La verdad es que una empresa siempre va a tratar de disminuir los riesgos que tiene al implementar cualquier tipo de tecnología y obviamente mientras no tengamos regulaciones claras es un poco difícil hacerlo, ¿no? Pero quiero entrar un poquito más en esta última regulación que formó parte de la resolución ministerial que le permite a las empresas estatales comprar criptoactivos, ¿no? Me parece muy curioso porque sale esa regulación y días después tenemos declaraciones de diferentes ministros y de personas que están vinculadas
entidades estatales como YPFB, diciendo de que justamente van a utilizar activos como el USDT para realizar sus compras, ¿no? Y ni bien sucede esto, vemos que el precio de estos activos virtuales se disparó de 11.30 a casi 13 bolivianos y en la calle el dólar llegó casi hasta los 13 dólares. Obviamente en una movida especulativa porque estas entidades todavía no han hecho ninguna compra en estos activos ni nada, pero aprovechando un poco ese contexto, quería consultarte desde tu punto de vista como economista, ahorita, ¿quién es el que dicta el precio del dólar en bolivianos? ¿Es el USDT? ¿Es el dólar en la calle? ¿Los bancos? ¿Quién es el que dicta, el que lleva ahí la batuta? Bueno, la respuesta que un economista diría es el mercado, ¿no? Entonces, hay una oferta y hay una demanda, ¿no? Entonces, y en este caso la oferta de dólares, y uno tendría que pensarlo así, ¿no? Un poco. Vos al país tenés, ponele en el horizonte de un mes, vos tenés un flujo de ingreso de dólares, ¿no? Que viene, o sea, hay como 3 fuentes de ingreso de dólares. Una es las exportaciones, ¿no? Entonces los exportadores venden su producto afuera, les pagan en dólares y lo traen al sistema financiero. Ahora vamos a entrar más en los específicos, esto es un poco más la teoría. La segunda fuente de ingresos que tenés de divisas es inversión extranjera al país, empresas que vienen, invierten en Bolivia, entonces traen dólares, los cambian y los invierten en pesos bolivianos, entonces ahí también ingresan dólares. Y finalmente, cuando el país se endeuda en el extranjero. Entonces, esas son como las 3 principales. Podrían, bueno, seguramente hay alguna adicional, de remesas, por ejemplo, también podríamos decir. Hay como esas fuentes de ingreso de divisa. Entonces, eso constituiría tu oferta de divisas en un determinado mes. Entonces, vos tenés que, tenés, por ejemplo, en el caso de la deuda, esa está bloqueada. O sea, Bolivia, por distintas razones, no tiene como mucho acceso a la deuda. En primer lugar, porque es un país riesgoso, ¿no? Y hemos visto cómo las distintas agencias calificadoras sistemáticamente han ido reduciendo la calidad de la deuda de Bolivia. En este caso, la deuda de Bolivia son emisiones son títulos, son papeles que el Tesoro General de la Nación dice, oye, yo quiero colocar. De hecho, la última no le fue tan bien al país, me parece, no pudo colocarlo. Creo que eran 5.000 millones que quería colocar hace unos años y no pudo. Pero bueno, entonces tenés eso. Y en este caso, como ha ido disminuyendo la calificación crediticia y aumentando el riesgo país, eso hace que endeudarte en el extranjero sea mucho más caro. Ya es más riesgoso también ¿por qué? Porque al final del día la calificación crediticia es más o menos la probabilidad que estiman las calificadoras del repago de la deuda. Entonces, mientras menos calificación crediticia, claramente se te van a ir cerrando las puertas en el extranjero. Entonces, esa puerta la tenemos cerrada y lo que tenemos ahora sobre la mesa son, si no me equivoco, son como 600 millones de dólares que están ahí en la asamblea y se está discutiendo, que tampoco es una magnitud tan importante, ¿no? Entonces, la segunda fuente de financiamiento es inversión extranjera directa o inversión extranjera en general. Eso hace años que Bolivia no termina de atraer todos los flujos de inversión que se han canalizado a Latinoamérica. Yo me acuerdo alguna vez haber leído, igual te hablo de memoria aquí, pero me recuerdo que la cifra era muy baja, no sé, 3% de todo el flujo de capital que en los últimos años había entrado a Latinoamérica lo había sido capturado por Bolivia, ¿no? Que era muy bajo. Entonces, eso está muy, muy, muy lento y ahora con toda la situación en particular, más bien lo que seguramente se va a ver, y habría que revisar los datos, es más bien una salida de capitales. Un caso icónico, por ejemplo, o 2 casos icónicos que te lo demuestran es Kimberly-Clark cerró sus operaciones en Bolivia. Eso es empresas extranjeras que se están yendo y se van, cañan sus bolivianos a dólares y se los llevan. Y luego la desinversión que hubo o la venta de este grupo peruano también que vendió, me parece, Alicor, me parece que vendió su molienda y se fue, bueno, hizo esa desinversión. Y bueno, eso ahí te da una pauta de cómo, de la percepción que las empresas extranjeras están teniendo en Bolivia. Eso no es momento, digamos, de tomar riesgos e invertir, es momento, muchachos, de llevar cuidar nuestro patrimonio y sacarlo de Bolivia antes que sea más complicado. Entonces tenés la segunda fuente, deuda y inversión, no lo tenés.
Y la inversión, bueno, hay otros temas como el tema de la nacionalización, la inseguridad jurídica en general, que te hace ser poco atractivo para los distintos países, ¿no? El otro tema que tenés, o sea, las remesas, que eso está relativamente debe mantenerse, pero igual complejo, porque con el tipo de cambio paralelo, si entran remesas, no entran por el conducto oficial. Entonces, las remesas que deben estar llegando debe ser gente que viene y se las trae bueno, que viaja con el dinero. Y bueno, en Bolivia y en países en Latinoamérica en realidad esa es una fuente importante de dólares. De hecho creo que habían aumentado, ya el Banco Central había sacado hace unos meses o años algún reporte de ello, pero publica con cierta regularidad. Eso debe estar más o menos, eso debe seguir manteniendo, aun cuando no ingrese por el sistema financiero propiamente, debe seguir ingresando al país. Y el otro punto, que es el creo más importante, son las exportaciones. Entonces, y esto es un tema porque al igual que las remesas, o sea, el exportador, imagínate, ¿no? Con esta situación del cambio en particular, o sea, yo exporto $1 millón y me pagan en un banco en el extranjero, ¿bien? En donde sea, en Perú, en Estados Unidos, donde sea que tenga yo una cuenta abierta, ¿bien? Me pagan. Entonces, con ese $1 millón, ¿qué voy a hacer? Si yo lo traigo a Bolivia por medio del sistema financiero, ese $1 millón lo voy a vender a 7 pesos. Por 7 pesos por dólar, mientras que en el mercado paralelo ahora está en, no sé, 11.50, me parece que estaba ahora. Entonces estoy asumiendo una pérdida importante. Entonces claramente ese canal se ha ido, me imagino, se ha ido perdiendo, ¿no? El exportador seguramente trata de vender sus dólares allá afuera y no, al final no los llega a traer. Y hay gente que dice, ¿no? Oye, que el exportador es una antipatria, que no le gusta el país, pero eso es la bueno, se me trabó la lengua, pero es como ideologizar una conducta normal, que es, oye, es cuidar tu patrimonio, ¿no? Que es lo que cualquier persona pensante haría. Nadie va a asumir una pérdida gratuita por traer dólares que al final del día tampoco son significativos para lo que el país necesita. Entonces, esa es tu oferta de dólares, ¿no? Y luego tenés tu demanda, que es la cantidad de importaciones que más o menos necesitas mensualmente también, sobre todo las importaciones. Y Bolivia, hay que decir que Bolivia produce muy poco y regularmente gran parte de la industria y del aparato productivo boliviano depende de la importación de insumos, tanto de materias primas como de capital. Entonces esa es una demanda bastante importante y que se va a mantener se va a mantener, a no ser que las empresas empiecen a ir cerrando, lo cual entremos en una crisis, que se agrave la crisis, que ya no vamos a necesitar importar tanto, ¿no? Lo cual entonces vos tenés una demanda de dólares que es más o menos estable, ¿bien? Que es una cantidad que es lo que se necesita, y tenés una oferta que cada vez se va haciendo más pequeña. Entonces, lo normal sería, lo que hemos visto y lo que se va a seguir viendo es justamente que mientras la oferta de dólares se vaya contrayendo, justamente va a ir aumentando el precio del dólar. Ahora, ¿qué papel juegan los criptoactivos aquí? En este caso es bastante interesante porque regularmente lo que te muestra un poco es un indicador del mercado en tiempo real. Antes, cuando vos querías dólares, ibas al cambista de la plaza y le preguntabas y te enterabas del precio ahí, ¿no? Ese proceso de descubrimiento del precio, de comprar y vender, lo sabías en la plaza, digamos, ¿no? Ahora vos entras a internet, a estas plataformas, no sé, Coinbase, Binance, y miras cuánto está la cotización y ya tenés un indicador del precio, ¿no? Entonces, y efectivamente, yo creo que el hecho de que haya más información sí que en estos casos que mencionabas antes, por ejemplo, donde el presidente del directorio de YPF te dice que no hay gasolina, la gente, claro, va en ese momento y vos ves que va subiendo el precio en tiempo real, ¿no? Y eso genera seguramente un componente psicológico adicional y también una oportunidad de negocio adicional, de especular, digamos,
sacarle en ese corto tiempo, ¿no? Comprarlo en 11.50 y venderlo a 12. Entonces, sí, eso hace que la información se transmita más rápido, pero en este caso yo no creo que, o sea, los criptoactivos no determinan propiamente el precio del dólar, pero sí que es un canal de información inmediato donde la gente puede verificar cómo está el mercado en este preciso momento. Y en ese sentido también está bien, porque claramente la gente puede tomar mejores decisiones y justamente se eliminan las oportunidades justamente vamos a decir, de ese arbitraje que se hace de comprar barato, vender caro, aprovechándote justamente de la falta de información de la otra parte, ¿no? En este contexto, Roger, en el cual mencionabas específicamente, por ejemplo, el caso de los exportadores, que decías es simplemente matemáticas, ¿no? $1 millón afuera es $1 millón, pero cuando los meto al sistema bancario se convierten en 7 millones de bolivianos, que de manera práctica no son $1 millón, ¿no es cierto? Básicamente por el tipo de cambio fijo que tenemos. Si el gobierno decidiría en algún momento entrar a un tipo de cambio fluctuante, flotante, que le permita ajustarse a lo que el mercado de verdad está pidiendo, ¿qué cambios positivos tendríamos y qué cambios negativos habrían en ese punto, ya que estamos con un tipo de cambio fijo hace prácticamente 20 años, ¿no? O sea, ¿cuál sería el impacto inmediato y a mediano o largo plazo que podríamos ver si sucede algo así? Bien, esta es una pregunta compleja porque no hay una respuesta, como decir, sencilla. Y te explico por qué. Hay economistas que dicen, no, hay que mantener el tipo de cambio fijo. Y otros economistas que dicen, y lo mantienen religiosamente, ¿no? O sea, como algo que realmente es importante. Y otros que también casi religiosamente dicen, hay que liberar el tipo de cambio. El problema es que, y esto hay que entender un poquito cómo se gestionaba o sea, cómo se gestiona la política monetaria en Bolivia. O sea, cómo el Banco Central en Bolivia mantiene la inflación controlada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inflación en Bolivia, en principio, y en cualquier parte del mundo, tiene como varios componentes. Un componente es, y bastante importante, es el de las expectativas. Entonces, si la gente piensa de que mañana va a haber inflación, mañana va a haber inflación. ¿Por qué? Porque la gente primero va a empezar dices, oye, si necesito comprar algo y la próxima semana va a estar más caro, entonces lo compro hoy día. Entonces, hoy día, como todos piensan de esta manera, los precios van subiendo. Y yo te voy a decir, un producto donde se vio eso era el Nescafé. El Nescafé, cuando empezó todo este problema, subió de precio súper rápido. Porque claro, la gente decía, oye, prefiero estoquearme hoy día, café voy a seguir tomando, entonces prefiero estoquearme hoy día todo el café porque después va a subir de precio. Y el café subió de precio, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, ese componente de las expectativas es súper importante. Y esto es importante desde después del periodo de hiperinflación. Y el Banco Central en los 90 lo entendió. Entonces, y también entendió que la gente, como nosotros, el país importa bastante, el efecto, o sea, la transmisión de los precios internacionales a la economía boliviana es importante. Entonces, como el Banco Central lo entendió, lo que dijo fue, vamos a intervenir el tipo de cambio y vamos si la gente demanda muchos dólares, vamos a darle los dólares para que el tipo de cambio no se deprecie tan rápido. Porque cuando el tipo de cambio se deprecia, no solamente que eventualmente esos precios se van a ir transmitiendo aparte de los precios de la economía, por lo que decíamos antes, los insumos importados, los bienes de capital que se encarecen, se va transmitiendo, pero también porque crea un efecto de expectativa. La gente en Bolivia, y esto es así, o sea, tiene asociada la inflación o las expectativas de inflación con lo que pasa con el tipo de cambio. Entonces, como el Banco Central lo entendió, hasta el 2011 intervenía y decía, no, oye, si la gente quiere, no sé, 100 millones de dólares, disponibilicemos 150 para que no se asuste y para que el precio... Y esto lo hacía mediante operaciones, se llamaba el bolsín, el mercado donde lo hacía, y era un sistema de subastas donde las entidades financieras subastaban, o sea, donde las entidades financieras solicitaban dólares al Banco Central, y el Banco Central los adjudicaba, los dólares que tenía, a un precio determinado, que era el precio donde ellos veían un poco. Es decir, el Banco Central inyectaba a las entidades privadas suficientes dólares para que cubran la demanda que tenía la gente.
Exactamente. Lo que el Banco Central hacía era, un poco se fijaba cuál era el tipo de cambio de los principales socios comerciales, y veía los precios que estaban cobrándose también en los productos básicos, o los productos, digamos, que se importan de los distintos socios comerciales, y más o menos trataba de que el tipo de cambio en Bolivia, el tipo de cambio nominal, que es el precio del dólar, en este caso, por Bolivia, o sea, el precio del dólar en términos de bolivianos, se mantenga más o menos alineado a lo que está el precio de los socios comerciales, ¿no? Entonces, si los otros países devaluaban su moneda o se depreciaban por alguna razón, o sea, alguna crisis o lo que sea, entonces el Banco Central permitía esa depreciación también del peso boliviano. Entonces, claro, eso tenía efectos de que se iba transmitiendo. Me parece que en 8 o 9 meses se empezaban a transmitir a los precios de la economía nacional, pero estaba controlado, o sea, estaba previsto, ¿no? En 2011 se fija el tipo de cambio por distintas razones respecto al dólar, y entonces eso sucede, eso hace de que, bueno, la gente de alguna manera, las expectativas de inflación al final del día estaban como bastante, vamos a decir, o sea, no habían expectativas de inflación propiamente, o eran muy bajas. ¿Por qué? Porque al final la gente sabía que si tenía 6.96 bolivianos, eso los podía convertir en dólares, y el dólar al final del día no pierde su valor, como dice la gente, digamos, en la calle, ¿no? O sea, el dólar no pierde su valor, ¿no? Y trata de ahorrar en dólares. Entonces, como al final del día había muchos dólares y la gente sabía que siempre podía cambiar 6.96 bolivianos un dólar, entonces las expectativas de inflación estaban bastante bajas. Pero claro, el tema es ahora, en este contexto, con el tipo de cambio paralelo, etcétera, etcétera, la gente mira eso, y ese es el precio que toma al final para decidir un poco o sea, para tomar decisiones, tanto de consumo, ¿no? La gente que compra muchas cosas se estoquea hoy día para evitar que los precios se... Pero también, y ya van a empezar a ver las políticas de precios de las empresas. Las empresas también van a empezar, o ya lo han hecho, empiezan a traspasar esos precios al consumidor, ¿no? A sus productos, a sus ventas, a sus bienes finales, y entonces hay inflación. Entonces, ahora, lo importante en realidad es que tanto se mantenga fijo o se libere. El problema en realidad es o sea, no es tanto el tipo de cambio per se, sino lo que causa de que el tipo de cambio se haya depreciado como se ha depreciado, y que haya un mercado negro. Y esto es, en este caso, el excesivo gasto público, ¿bien? El déficit fiscal permanente y sostenido que hemos tenido en los últimos 10 años. Entonces, si esto no se soluciona, primeramente, da un poco igual el tipo de cambio que tengamos. En este caso, por ejemplo, si vos liberases el tipo de cambio ahora, lo que vas a conseguir es que, o sea, la gente, efectivamente, vas a tener como una cosa buena, que quizás aparezcan más dólares en el mercado, la gente diga, oye, a este precio yo empiezo a transaccionar, o los exportadores que siguen exportando quizás decidan traer sus dólares por el sistema financiero, ¿no? Vas a tener como... Pero efectivamente ahí tenés el riesgo de que el tipo de cambio se dispare, y no hay ninguna fuerza económica un poco que te diga hasta cuánto va a llegar, ¿entendés? Y si esto desencadena que las expectativas, o sea, si esto se entiende como, oye, el Banco Central no tiene ya capacidad de gestionar la política monetaria, ya no tiene la capacidad, se puede entender, y la gente por ahí, y empiezan estos efectos de estas conductas de masa, ¿no? O sea que, oye, todo vamos a comprar, hacemos que el tipo de cambio se deprecie más, eso hace que la gente se pone más nerviosa, y empieza a haber un efecto, digamos, un efecto de manada que no, o sea, quizás no tenga límites, ¿entendés? Entonces, yo creo en ese sentido, digamos, no tiene como tantos, bajo ese esquema no tiene tanto sentido una liberación del tipo de cambio ahora, ¿entendés? Porque el riesgo, bueno, el riesgo es justamente de que la gente o sea, que un poco se ponga más nerviosa, y eso se vaya hasta las nubes. Por otro lado,
efectivamente, si no lo liberás, no tenés como alternativas de que el sistema, de que los exportadores traigan, al menos por la vía ordinaria, esos dólares al sistema financiero. Es complejo. Entonces, no creo que haya, o sea, por eso digo, el mover el tipo de cambio ahora, si no está sostenido por políticas estructurales más fuertes, no tiene como mucho, o sea, no va a tener un beneficio claro. Y bueno, aquí al final del día no sé si hay tantos estudios sobre el tema y hay economistas que podrán decir, no, sí, o sea, los beneficios de liberar el tipo de cambio son mayores, y hay economistas que te podrán decir, no, los beneficios, o sea, los costos de liberar el tipo de cambio son mayores, ¿no? Mejor mantengámoslo como está. No hay una respuesta clara, pero lo que sí está claro es que mientras no se solucionen los problemas de fondo, cualquier cosa que vos hagas, mantener o liberar, no es algo que te va a solucionar el problema necesariamente de los dólares y la situación en Bolivia. Aprovecho para comentar un poco acerca de esto. Hace unos días publicaste en tu página web un artículo que mencionaba justamente lo que el Banco Central debería estar haciendo con la política monetaria para evitar de que entremos a una inflación descontrolada, ¿no es cierto? Que justamente de momento está haciendo lo contrario a lo que debería estar haciendo para poder controlar la inflación. ¿Puedes comentarnos un poquito acerca de ese artículo? ¿Cuál es tu apreciación y qué es lo que debería estar haciendo el Banco Central para limitar un poco esta inflación que estamos teniendo en el país? Claro que sí. El control de la inflación es, sobre todo en economías pequeñas y abiertas, como la de boliviana, es complejo, porque justamente hay mucha volatilidad en los precios internacionales, en los precios de los productos que nosotros exportamos, etcétera, en los productos que importamos. Entonces siempre está como, o sea, también dependemos de los socios comerciales, si les está yendo bien a ellos, si nos compran, si no. Entonces ya la gestión de la inflación es complejo, ¿no? Entonces, y la idea un poco de los bancos centrales, y el Banco Central, perdón, es el ente que tiene a cargo, de hecho en Bolivia su única responsabilidad es mantener el valor de la moneda. Ese está en si no me equivoco, es el artículo 2. O sea, su mandato, lo que tiene que hacer es preservar el valor del boliviano. Bien. Mira, si todo lo demás que hace no lo hace tan bien, no es tan importante como que mantenga la inflación a raya. Esa es su razón de ser. Y entonces, los bancos centrales modernos, ¿bien?, han encontrado de que para controlar la inflación tienen que, vamos a decir, seguir ciertas reglas, ¿no? Entonces, en el mundo lo que sucede es que los bancos centrales, por ejemplo, lo que dicen es manejan la política monetaria controlando las tasas de interés en la economía. Entonces, cuando la economía, cuando hay, digamos, cosas que hacen que los precios suban, los bancos centrales suelen subir las tasas de interés agresivamente. ¿Y por qué suben las tasas de interés? Porque cuando suben las tasas de interés, hacen que la gente, con las tasas más altas, la gente, digamos, decida ahorrar más y no consume hoy, haciendo que los precios no vayan al mercado a comprar tanto, entonces los precios, digamos, se contienen un poco. O sea, las empresas ahora, como solicitar un crédito, invertir es más caro, tienen que descontar sus flujos futuros a tasas más altas, invierten menos, y los bancos claramente dan un poco más de menos crédito. Entonces, que es un poco el punto en el que está ahorita la economía en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, contrayeron la economía para evitar justamente la inflación, las tasas de interés suben, cuesta más prestarse plata, digamos, en términos prácticos, por ende menos gente gasta plata, ¿no? Es un poco el principio de eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces esa es una parte de la política monetaria, y la segunda que tienen es mantener justamente las expectativas controladas, ¿no? O sea, diciendo, oye, el Banco Central está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de mantener la inflación a raya, ¿no? Entonces, más o menos, este es el principio. En Bolivia funciona un poco, el principio es similar, pero la conducción de la política monetaria se utiliza justamente, y con esto cierro la parte internacional, y los bancos centrales modernos lo que hacen es, tienen un objetivo de inflación. Entonces dicen, en el caso de Estados Unidos, dicen,
en promedio nosotros queremos tener una inflación de 2%. Entonces, eso sí es creíble, es el dato que utilizan las empresas y las personas para tomar decisiones. Si vos querés solicitar un incremento salarial, debería estar en el orden de 2%, que es la inflación objetivo del Banco Central. Si vas a tomar una decisión de cuánto incrementar tu precio el próximo año, más o menos debería estar en orden al 2% que el Banco Central va a conseguir. Ahora, esto funciona en bancos centrales que son creíbles. Entonces, si todo el mundo incrementa 2% sus precios, en promedio, eso es lo que vas a tener de inflación. Entonces, por la vía de la credibilidad y por la vía de esta independencia, un poco controlar eso, en este caso las tasas de interés, que vendría a ser la herramienta que utiliza para alcanzar esos objetivos, la inflación se controla. Bien, y esto, sin lugar a dudas, ha funcionado y desde los 90 has visto que sobre todo las economías que han implementado estos regímenes han visto sus tasas de inflación, la inflación bajar considerablemente. Ahora, un ingrediente para que esto funcione es la independencia del Banco Central. ¿Y la independencia de qué? En este caso, del poder político. ¿Bien? Entonces, si bien el Banco Central sigue siendo un parte del Estado propiamente, ¿bien? Del estamento, es una empresa pública, ¿bien? Así que las atribuciones en sus leyes implica que tienen como autonomía o independencia para la toma de decisiones. Entonces, claro, imagínate, subir las tasas de interés implica parar la economía, parar la actividad económica. Entonces, un político que quiere reelegirse o que quiere hacer gestión justamente es terrible, ¿no? Porque vas a tener pérdidas de empleos, etcétera, etcétera. Y para eso, para un político es terrible. Entonces, el sueño de un político sería que los bancos centrales bajen las tasas de interés y que la economía entre en una especie de boom. Si en el largo plazo eso es malo, bueno, es problema de la siguiente gestión. Bien, entonces, una condición para que la inflación se pueda controlar es que el Banco Central sea independiente. Ahora, volviendo al caso de Bolivia, en el caso de Bolivia, el Banco Central tiene como, para controlar la inflación, tiene como dos aristas. En primer lugar, controla la cantidad de dinero que hay en circulación y en particular esto lo hace controlando el crédito interno. Y este crédito interno es básicamente lo que el Banco Central le presta al Tesoro General de la Nación y lo que le presta al sector privado, a los bancos. ¿Bien? Entonces, mediante el control del crédito interno, de alguna manera pone como freno al consumo, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si se le da mucho crédito al gobierno, el gobierno con ese crédito lo que va a hacer es gastarlo, va a ir al mercado, va a comprar cosas y va a hacer que los precios vayan subiendo, ¿no? Porque va a competir por bienes en el mercado y los precios van a ir subiendo. Entonces, controlando el crédito interno, un poco se controla justamente cuánto consumo, cuánto gasto hay en el total de la economía. Y la otra que utiliza el Banco Guerrero, que comentábamos antes, la otra parte que utiliza es el tipo de cambio, que es justamente la forma en que el Banco Central controla las expectativas de inflación. Bien, y esto es una cosa como que le ha funcionado a Bolivia y desde los 90 le funcionó y el Banco Central lo ha mantenido, ¿no? Y el 2011, de hecho, que bueno, eso es otro tema, lo fija el tipo de cambio. Ahora, otra vez, la condición para que funcione es que sea independiente el Banco Central. O sea, que el Banco Central, en principio, tenga la potestad de tomar decisiones que son difíciles para la economía, porque puede generar justamente eso, una desaceleración económica, y que un político no va a tomar el desempleo, y que un político no va a tomar esa decisión. Por eso el Banco Central está compuesto por gente técnica, no política. Y la ley del Banco Central en Bolivia se ha concebido para preservar justamente eso. Entonces, en teoría, el Banco Central debería... O sea, ¿cómo se elige a los directores del Banco Central, que son los que terminan por tomar este tipo de decisiones? El presidente propone una terna, propone a la asamblea y se elige en asamblea con 2/3, si no me equivoco. Esto no se hace en Bolivia hace años. Me parece que los últimos, o sea, desde Juan Antonio Morales,
no sé si hemos tenido un presidente del Banco Central que no sea interino. Y con el directorio, que se necesita regularmente para las decisiones, si no me equivoco, 2/3 igual del directorio del Banco Central que vota a favor, también ese directorio en la ley estipula de que tienen que ir como cambiándose los directores de forma escalonada, de tal manera de que, si no me equivoco, son cada 4 o 5 años, pero lo importante en realidad es que se desacople del ciclo político. O sea, un presidente no puede poner, o sea, un gobierno no puede poner a todo el directorio del Banco Central, sino que va a tener siempre que lidiar con algunos de la anterior gestión. Bien, y en principio, si tiene que ser aprobado por la Asamblea, va a haber ahí una negociación también, porque no todos van a ser, para que se apruebe, no todos van a ser del mismo partido, por ejemplo. Va a tener que haber una negociación. Eso en Bolivia no existe. Entonces, lo que tenemos ahora es un presidente del Banco Central que ha sido colocado interinamente por el presidente y su círculo. De hecho, el que lo ha constituido presidente, o sea, simbólicamente ha sido el ministro de Economía, lo cual a mí me asusta muchísimo, porque es justamente el que después le va a pedir prestado, o sea, le va a pedir dinero al Banco Central, y los directores también son interinos, con lo cual, si son gente interina que ha sido, y muchos de ellos han trabajado muchos años para la administración actual, para el MAS. Entonces, yo me cuestiono muchísimo la independencia que tiene y la capacidad que tiene para tomar decisiones que puedan poner en apuros a la administración de turno. Y esto lo ves claramente porque desde el año pasado el financiamiento del déficit fiscal, del déficit público, que está en torno al 10% del Producto Interno Bruto, ha sido financiado casi en su totalidad con créditos del Banco Central al Tesoro General de la Nación. Y esto es complicado porque al final del día es dinero que gasta el gobierno, ¿bien? Y que luego suben los precios, y es lo que se le conoce en la teoría económica como el señoriaje. O sea, porque termina pagando toda la población con la inflación. El impuesto de inflación se le dice en la teoría económica. Entonces, y claro, lo que debería pasar es que un banco central independiente le diga al gobierno, oye, yo no te voy a financiar el déficit. Y eso tener en cuenta, porque estamos haciendo un programa monetario a comienzos de año, yo te estoy diciendo, esto te voy a prestar, máximo. Y porque si no, no voy a poder controlar la inflación, que es mi principal mandato y por lo cual se me va a juzgar el éxito de la gestión. Y si esto sucediese, el mismo gobierno de turno diría, oye, si el Banco Central no me va a prestar, mejor me aseguro de no gastar lo que no tengo, porque después voy a tener problemas. Voy a tener que endeudarme con el sector privado, voy a tener un problema importante. Pero esto no pasa. Entonces el gobierno tiene como carta blanca para gastar lo que quiera. Es igual al final del día, el Banco Central le va a terminar dando el dinero. Y es grave porque a comienzos de año hay un programa que se llama el Programa Fiscal Financiero, donde el Banco Central se junta con el Ministerio de Economía, hacen unas proyecciones de cómo la economía va a estar el próximo año y de alguna manera dicen, oye, si la economía va a crecer esto, tenemos esta inflación objetivo, tenemos estas proyecciones macroeconómicas y esto es lo que esperamos de inflación, entonces este año el gobierno va a gastar tanto y va a tener este déficit o lo que sea, y el Banco Central, esta va a ser la cantidad de crédito interno. Y al final del día, lo que vos ves, por ejemplo, en los balances que sacó los balances del Banco Central del 2024, con corte al 31 de diciembre del 2024, lo que se muestra es un poco de que se ha entregado muchísimo, en torno a 3.500 millones de dólares al cambio oficial en créditos al Tesoro General de la Nación, y que al final incluso han modificado 2 veces el programa fiscal financiero para poder permitir dar más crédito del que se había acordado inicialmente al Tesoro General de la Nación. Entonces, al final del día, este ejercicio del programa fiscal financiero, del Banco Central independiente, termina siendo un saludo a la bandera, porque en la práctica no se está cumpliendo. Y en la medida que esto ocurra, el gobierno tiene incentivos para seguir gastando lo que no tiene,
porque sabe que al final del día lo va a pagar el Banco Central y consiguientemente la gente con mayor inflación. Entonces, por eso te decía, con lo mismo con el tipo de cambio, en la medida, porque fíjate, ¿no? Una de las cosas de que uno de los bienes en los que la gente ahorra cuando tiene pesos bolivianos que no quiere es los dólares. Entonces, mientras haya más pesos bolivianos en la economía de lo que la gente está demandando o necesita, uno de los primeros indicadores donde se ve eso es el tipo de cambio, porque la gente lo primero que hace es, tiene exceso de pesos bolivianos o tiene la expectativa de que va a haber inflación o lo que sea, y va y compra dólares, o en este caso USDT. O sea, porque es como la vía de escape. Hay gente, al comienzo del problema, la gente trataba de comprar casas, por ejemplo, trataba de comprar vehículos, o sea, algún bien que le permita mantener el valor. Exactamente, preservar su poder adquisitivo. Entonces, claro, lo más fácil es ir a comprar euros o dólares, o que eso lo puedes hacer en cantidades pequeñas, no necesitas tener, no sé, $80,000 o el equivalente para comprarte una casa, ladrillo. Te compras $1,000 y ya eso te ayuda. Entonces, para cerrar la historia larga hecha corta, si el Banco Central no es independiente y tiene la capacidad de decirle que no al gobierno y el gobierno sigue gastando lo que no tiene, al final el Banco Central va a terminar imprimiendo ese dinero para dárselo al gobierno. Bueno, impresión no necesariamente tiene que haber una impresión, simplemente con extenderle el crédito y el banco, es que esto es básicamente hacer es acreditarla a su cuenta del Tesoro General de la Nación y ponerle unos cuantos ceros más ahí y ya está. Y el gobierno lo que hace es cuando quiere comprar algo, le paga por el sistema financiero y transfiere ese dinero. O sea, no necesita haber como una impresión de billetes como tal para que esto se traduzca en los precios propiamente. Es decir, vamos a tener una política monetaria expansionista en la medida en la que la parte política le diga al banco: necesito todavía seguir demostrando que la cosa está mejor de lo que debería estar, digamos, si sinceramos la economía. Claro, efectivamente. Vos imaginate que ahora mismo si el Banco Central fuera creíble y le dijera al gobierno de que no le va a prestar dinero, el gobierno estaría de alguna manera forzado, tendría más incentivos a hacer las reformas que se necesitan. Pero en este caso no. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Seguramente parte del programa del siguiente candidato o del siguiente presidente, una parte del programa, o sea, de la gestión que va a tener que hacer es empezar a cortar un poco el gasto ineficiente que hay en el gobierno. Y seguramente como dice, ¿no?, el tijeretazo que va a tener que tomar va a ser bastante grande. Y uno de los principales candidatos que van a empezar a recortar van a ser las empresas públicas. Entonces, que son deficitarias. Entonces, ahí vos tenés que la gente, y esa gente que se despida, por ejemplo, ¿qué va a hacer? O sea, ¿dónde va a ir a trabajar? Entonces, en este caso, el recorte va a pasar con un incremento del desempleo, sobre todo la gente que quede de alguna manera fuera del sector público. Entonces, es una decisión que claramente el gobierno no quiere tomar, pero bueno, ahora la población está viviendo las consecuencias de esa falta de oportunidad en la toma de decisiones en pro de mantener una economía estable y un país, una economía que permita que la gente se desarrolle con normalidad, lo cual en Bolivia hoy día no ocurre. Claro, bueno, pero justamente tocando este tema del próximo presidente, escuchando un poco las propuestas de los candidatos que están ahora tratando de ganar el voto de la población, escucho más bien lo contrario. O sea, escucho unos candidatos diciendo de que van a solucionar el tema de la gasolina con más crédito, y por otra parte escucho otros candidatos de que están hablando de que van a utilizar activos virtuales como por ejemplo el USDT para poner USDT, ofertarlo al precio del tipo de cambio oficial, a 6.97, ¿no? No sé de qué manera ninguna de esas dos propuestas van a ayudar a que la economía mejore,
y no sé si igual podés comentarme un poco acerca de si siquiera habría una manera en la cual, utilizando un activo como el USDT, que al final es un stablecoin que vale lo mismo que $1, podríamos llegar a tener de vuelta un tipo de cambio fijo al 6.96. Yo lo veo bastante, te respondo lo último, volver al 6.96 lo veo bastante complicado, bastante complicado, porque al final del día, eso tendrías que tener una cantidad de dólares importante para que la gente vuelva, digamos, a comprar, o sea, porque vos imagínate, el 2015, y para tener algún orden de magnitud, el 2015, que fue el año que tuvimos más reservas internacionales, teníamos 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Entre el 2015 y el 2016, me parece, y el 2017, que se perdían o se usaban más o menos 3.500 millones de dólares en reservas internacionales. Entonces, eso para un año, ¿no? Y bueno, importabas el combustible, se estaba subsidiando, etcétera, etcétera. La gente estaba comprando iPhones, lo que sea. ¿Ven? A veces yo escucho esto que dicen, la gente del oficialismo dice, no, pero han sido los privados los que han gastado más dólares de que el gobierno, porque yo decía, bueno, pero si el gobierno puso ese precio al dólar, ¿qué problema? ¿Entendés? O sea, si no quería que gasten tanto, que le suba el precio, que los deje exportar y que genere formas de que puedan tener mayor ingreso de dólares, ¿no? Pero bueno, o sea, punto y aparte. Entonces, vos necesitas para un año, o sea, y para mantener la situación que estábamos antes, suponiendo que se sigue manteniendo el subsidio al diésel, a la gasolina, etcétera, como 3.000, 4.000 millones de dólares. Si vos sabés, o sea, si la gente sabe que el gobierno no tiene, o sea, no es sostenible, o sea, que no tiene ese influjo de divisa para el siguiente año, o en 2 años, o en 5 años, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, yo hoy día vendo todos mis bolivianos y voy y me compro dólares, porque sé que el próximo año el gobierno ya no va a poder mantenerlo. Entonces, yo no sé qué cantidad, y esto no sé si hay estimaciones, pero qué cantidad de dólares el gobierno tiene que tener para volver a 6.96, con la expectativa ahora de que la gente, o sea, que la gente sabe ahora que el gobierno no tiene dólares. No sé cuánto, 4 años de reserva, otra vez volver a tener 15.000 millones. O sea, yo creo volver al 6.96 es un sueño. No vamos a volver a llegar al 6.96. Eso en cuanto a tu última pregunta. Ahora luego lo que decías de las propuestas de campaña, yo creo que hay bastante irresponsabilidad en algunos candidatos que están prometiendo lo que tienen y lo que no tienen. Imagínate que si vos querés USDT, tenés que comprarlo, no te van a regalar, y lo tenés que comprar con pesos bolivianos. Entonces, en la medida que vos querrás más, vas a empezar a pujar por eso. O sea, es como una subasta, ¿no? O sea, hay USDT, la gente los quiere, entonces el USDT va a subir de precio si mucha gente lo quiere. Entonces, si el gobierno entra a comprar, lo único que va a hacer es subir de precio el USDT. Entonces, vas a tener o sea, para volver a hacer eso, no sé cuánto tiene que estar tu tipo de cambio. Entonces, o sea, vas a ir depreciándolo y depreciándolo. Entonces, otra vez, eso es como una medida, como decían ahora la ministra Prada, ¿no? Decía, no, si el problema, y incluso creo que es el presidente de la COP, que decían, no, si nosotros tenemos plata en boliviano, el problema es que no imprimimos o no tenemos dólares, ¿no? Entonces vos decís, o sea, es como, son otras leyes, pero los políticos de oposición también quizás están cayendo en eso de no decirle a la gente lo que tiene que pasar, que es una temporada de ajuste fuerte, de sanear el aparato público, de hacer más eficiente, en primer lugar, eso, que cierren las cuentas en el aparato público, que eso sea sostenible, que sea creíble, para poder empezar a hacer todas las modificaciones en los demás sectores. Otra vez te digo, o sea, si no se corrigen estos problemas de fondo estructurales, o sea, lo que vas a tener es
van a empezar a aflorar los problemas con depreciaciones del tipo de cambio, en el mercado negro se irá empeorando, etcétera, etcétera. El fondo es que venimos con muchos años arrastrando varios problemas y que se están manifestando ahora, ¿no? Son evidentes y que se tienen que abordar primero, ¿no? Y yo creo que, o sea, bueno, y básicamente eso. Hay un tema con el tipo de cambio también que da bastante, o sea, que genera como bastante, no sé, o sea, la gente piensa que, o sea, que el problema es el tipo de cambio, y no, o sea, el tipo de cambio ahora, el problema que tenemos es como la manifestación del problema estructural que hay detrás, ¿no? Entonces, a veces en la discusión del tipo de cambio fijo versus el variable, una de las razones por la cual a mí me gusta más el tipo de cambio flexible, es justamente porque los problemas que genera el gobierno se ven inmediatamente. O sea, son como instantáneos. O sea, el gobierno se endeuda, gasta más. Tenés un indicador inmediato de lo que pasa con la economía, ¿no es cierto? Exactamente. En cambio, con el tipo de cambio fijo, toma algunos años en que realmente la gente lo haga parte de su problema y vote luego justamente eso. O fíjate, desde el 2015, que teníamos bastantes reservas, pero venían en picada. Y el debate entre los economistas un poco era, oye, a ver cuándo esto, porque va a llegar a un punto donde la reserva va a llegar a un nivel donde la gente se va a preocupar y va a decir, vamos todos a sacar nuestros dólares para que no sea el último de la cola, va a haber una especie de corrida. Entonces, pero no pasaba, y las reservas ya estaban en 3.000 millones y no pasaba. Entonces, claro, los economistas, los analistas que estábamos un poco más sabiendo esos números, incluso nos parecía un poco extraño, ¿no? O sea, que ya el gobierno estaba con déficits, ya las reservas estaban cayendo, o sea, era como, ya esto iba a pasar, tarde o temprano. Pero claro, uno no sabe al final cuándo. Claro, uno dice, ¿no? Si hubiese habido un tipo de cambio flexible, desde el 2017, 18, ya el tipo de cambio ya empezaba a depreciarse y la gente ya hubiese empezado a ver más inflación y ya la gente se hubiese preocupado un poco más del tema. Pero claro, como todavía habían los dólares, todavía habían las reservas, el tipo de cambio estaba fijo, el problema se ha como pateado hasta que ya se ha vuelto insostenible. Y ojo, las causas del problema no se han solucionado todavía y ningún político, ni el oficialismo, bueno, menos el oficialismo, ni la oposición, está siendo, vamos a decir, exhaustivo o está proponiendo algo. Samuel, por ejemplo, tiene este plan de los 100 días, que yo no sé si en 100 días, o sea, me parece a mí un poco exagerado, o sea, si 100 días solucionamos el problema, a mí me parece un poco temerario, ¿no? Porque si no se consiguen esos 100 días, ¿qué va a pasar? Claro, estás tirando una promesa que después va a ser difícil cumplir, ¿no es cierto? Exactamente, entonces eso a mí me asusta también. Pero luego tenés a Manfred, que no ha dicho absolutamente nada del tema. O sea, la última vez que lo escuché hablar decía, tenemos las soluciones. Sí, ¿Y cuáles son? Hay un capítulo de una serie donde quieren contratar a un manager y le dicen, oye, yo tengo una estrategia de 3 pasos para conseguir que se dupliquen las ventas o lo que sea. Bueno, ¿cuáles son? Lo estaban entrevistando y les dice, me contratan y van a saber. Pero oye, al menos decinos una parte para saber si realmente la tenés, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Y la verdad que de los otros candidatos tampoco he escuchado que digan absolutamente nada. ¿Entendés? Entonces... Claro, creo que eso me parece algo curioso porque el diagnóstico está hecho. O sea, todos los economistas han dicho ya cuál es el problema, qué es lo que se debería hacer, cuáles son las medidas que se deberían tomar, y sin embargo tenés, por otro lado, a los políticos que obviamente dependen del voto de la gente, que no quieren proponer ninguna solución porque obviamente pasa lo que vos decís, el ajuste va a ser muy fuerte, ¿no? O sea, el que diga de verdad, no, yo voy a recortar presupuestos, voy a tener que cerrar empresas, voy a tener que generar este tipo de situación a corto plazo que va a ser muy difícil,
se va a cargar obviamente el miedo de la gente, ¿no? Decir, ok, ¿por qué votaría por este tipo que abiertamente me está diciendo que voy a sufrir por los próximos años para poder mejorar la economía, ¿no? Entonces estamos, creo que con un poquito de soluciones mágicas o tratando de poner algo muy suavecito a la gente para evitar justamente de que la gente sepa de la realidad por la que está pasando. Que al final no sé si eso va a ser contraproducente, ¿no? Como justamente lo que decís, no solamente el tema del tipo de cambio, pero hasta la subvención, si hubiera sido gradual, tal vez el golpe que se nos va a venir cuando se levante por completo la subvención no fuera tan fuerte como aplicarlo en seco, ¿no? Pero por todo lo que me comentás, por lo menos en lo que yo veo a corto plazo, creo que vamos a tener bastante uso de activos virtuales, de cripto, como una salida a todas estas políticas que está tomando el gobierno, ¿no? Y estando vos en Europa, me gustaría mucho entender en qué situación está ahorita el continente europeo. Sé que están pasando por un año en el que se está implementando parte de una regulación muy importante que es la MiCA. Quisiera que nos comentes también un poquito más o menos para tal vez proyectarnos cómo se están dando las cosas allá, cómo se está integrando todo al sistema bancario, qué cosas estás viendo ahorita que tal vez más adelante podrían empezar a pasar también aquí a nivel Latinoamérica. Bien, sí. Europa es bastante interesante porque en Europa hay bastante regulación, ¿no? O sea, Europa está el Comité de Basilea, que vendría a ser el banco central de los bancos centrales, que está pensando justamente en temas de cómo fortalecer el sistema financiero en general en todo el mundo. Y Europa debe ser, digamos, de los primeros en que casi todo lo que dice Basilea lo traspasa a la legislación europea. ¿Bien? Entonces está como siempre es como muy pionera en temas de regulación. Entonces hace unos años ya se viene hablando de esta nueva legislación que es la MiCA, Markets in Crypto Assets, que justamente viene a a regular el funcionamiento de los... O sea, toca como varios campos, ¿no? Vamos a decir, las empresas que emiten criptoactivos, o sea, vienen a regular la emisión de los criptoactivos, y también los que transaccionan con criptoactivos. Aquí es algo curioso porque yo he visto bastantes empresas que, así como fintechs y distintas empresas que ya procesan, o sea, son billeteras que procesan criptoactivos y te venden, o sea, un pool de criptoactivos y uno puede incluso, o sea, no sé, te van fraccionando, funciona como un cambio ya de divisa, ¿no? O sea, vos tenés como Bitcoin y querés pagar con Bitcoin algo, entonces automáticamente te hacen el cambio y te permiten transaccionar con tus Bitcoins, ¿no? Entonces, o sea, hay como bastante, o sea, ya está como bastante normalizado. Entonces, claro, el uso un poco más de criptoactivos. Y los jóvenes también invierten mucho en criptoactivos. También tenés distintas cosas que han sucedido en el mundo, los ETFs, etcétera, que hacen que sea, digamos, también atractivo invertir en distintas cosas. Entonces la gente está como más pendiente en qué invertir, en qué sacar un poco más de rendimiento. Entonces viene esta legislación y un poco la idea, como toda legislación, como toda regulación, es preservar la estabilidad del sistema financiero, un poco a la luz de los casos, los escándalos que han habido con los criptoactivos. Una cosa interesante, yo la verdad que no soy experto en el tema y he visto una partecita de esta legislación, y una parte que es interesante es, y que creo que en Bolivia va a hacer falta también eventualmente, es el tema de cómo afecta, o sea, cómo va a afectar o qué regulación se necesita para que los bancos empiecen a incorporar o ofrecer servicios de criptoactivos. Entonces, digamos que en la banca en general, como lo que hace la banca es pedirse prestado del público e invertir en créditos de más largo plazo, entonces eso es riesgoso. Bien, además que hay la posibilidad de que cuando prestas el crédito no te devuelven. Entonces lo que se suele hacer, la regulación prudencial se le dice, es decir, oye, los bancos,
al final el cliente, el que deposita su dinero en el banco, no puede perder plata. Y el que tiene que perder en todo caso es el banquero que está tomando el riesgo con la plata del cliente, ¿no? Entonces los bancos tienen que tener capital, ¿no? Que es lo que sostiene el negocio bancario. Entonces las pérdidas las asumen los dueños del capital, que vendrían a ser los banqueros. Entonces por cada crédito que uno da, tiene que tener capital suficiente para afrontar las posibles pérdidas que tenga con ese crédito. Entonces, y hay un ratio que se llama, en Bolivia se conoce como el coeficiente de adecuación patrimonial, que es más o menos lo que te dice justamente cuánto capital tenés que tener por la cantidad de riesgo que estás asumiendo. ¿Y cómo se calcula este riesgo? Entonces, hay un número que se llama los activos ponderados por riesgo. Entonces, el activo vendría a ser cada crédito que un banco da tiene una ponderación de riesgo, lo que quiere decir que mientras más riesgoso es el tipo de crédito en el que está colocando el dinero, el que está prestando, tiene que tener más capital en el caso de que ese crédito no vaya tan bien. Entonces, en el caso de los criptoactivos, la regulación aquí es bastante dura porque de alguna manera disuade o quiere disuadir a la banca de tener, o sea, de comprar criptoactivos y tenerlos en el balance. ¿Por qué? Porque son riesgosos. Entonces, claro, la banca no es quizás el vehículo, bien, para realizar este tipo de inversiones, o sea, para invertir el dinero de los depositantes en los criptoactivos. Bien, entonces, hay como dos regulaciones. Una es la cantidad de capital que tiene que dejar a un lado en el caso de que compre criptoactivos, y luego la cantidad de criptoactivos que puede tener, que es 1% de todo el patrimonio que tiene. No, si un banco tiene 1.000 millones de patrimonio, solamente puede tener, o si tiene 100 millones, solamente puede tener 1 millón de dólares o de euros en criptoactivos. Entonces, bueno, hay que aquí diferenciar de stablecoins, de bitcoins o de las distintas clasificaciones que existen, activos que no están, digamos, criptoactivos que no están respaldados por algún otro bien, son más riesgosos. Entonces, pero efectivamente los bancos sí que pueden tener criptoactivos, pero la regulación en ese sentido es más clara. Si está bien o mal, si debería haber más flexibilidad es otro tema, pero sí que hay un marco regulatorio el cual delimita lo que pueden y lo que no pueden hacer. En Bolivia eso, y era lo que conversábamos hace un momento, no está claro. Y claro, imagínate que un banco ahora mismo decida estoquearse de criptoactivos para especular, para lo que sea, o para incluso ofrecer el servicio, vender luego, lo que sea. Y de repente la ASI dice, oye, sabes que esto es riesgoso y te vamos a tener que penalizar, o sea, vas a tener que tener tanto capital adicional para poder mantener este negocio. Entonces, de repente ya el negocio no se vuelve rentable porque requiere invertir mucho más recursos de lo que se tenía previsto inicialmente. Eso añade también una incertidumbre adicional en ese negocio. Pero vamos a ver qué pasa en Europa. Ahora la legislación, entiendo que hasta el 2026 tiene que entrar en total vigor. Y es algo que vamos a ver cómo se va transmitiendo. Y luego si otros países, en particular economías grandes como Estados Unidos, China, se van plegando a esta onda de la regulación de este sector de la economía. Sí, al final, bien mencionas, digamos, una diferenciación clara entre stablecoins y otros activos que no necesariamente tengan, digamos, un respaldo en la vida real, ¿no? Puedo estar casi seguro de que realmente a nivel nacional lo que la gente está buscando son stablecoins para interactuar con la banca, ¿no? Es decir, no conozco mucha gente que acceda, por ejemplo, a bitcoins y que diga, quisiera depositarlos en mi banco como bitcoin, ¿no? Entonces, justamente dicen, ok, haré esta inversión en bitcoin pensando a venderlo a 10 años, pero eso lo envío a mi billetera fría. Lo que sí quisiera saber es si cuando pasen esos 10 años voy a poder vender mi bitcoin por un stablecoin todavía en el ecosistema cripto y luego enviar esa utilidad que tenga a un banco, por ejemplo, en España o en Alemania o en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que es muy importante la diferenciación que haces.
también el uso, como te digo, que le da a la gente me parece que está de momento en Bolivia por lo menos mucho más del lado transaccional que de ahorro o de inversión, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, igual es una oportunidad interesante, ¿no? Porque si vos te pones a pensar o sea, en Bolivia, al menos para el ciudadano común, es muy difícil acceder a oportunidades, a vehículos de inversión. O sea, lo más cercano quizás que puedes hacer o sea, lo que puedes hacer independientemente claramente es comprar, como dicen, ladrillo, ¿no? Comprar tierra. Pero igual es caro, ¿no? O sea, quieres comprar un lotecito que esté, bueno, lejos, necesitas igual, no sé, 10.000, 15.000 dólares, o el equivalente en bolivianos ahora. En cambio, claro, o sea, comprarte una fracción de Bitcoin o comprarte un criptoactivo, el costo, digamos, de entrada es mucho más bajo, ¿no? Lo segundo que puedes hacer es ir a una SAFI, pero la SAFI también tiene muchas restricciones y luego eh, quizás no se adecua a lo que vos estás buscando. Entonces, yo creo que saber, y es curioso, ¿no? Porque yo tengo muchos colegas aquí en el trabajo que o sea, compran y es un tema de todos los días, ¿no? Decir, oye, compré unos cuantos bitcoins o compré una fracción de bitcoin, lo que sea, y subió y bajó, y ya la gente está como muy, ya es parte de tu portafolio, si quieres decirlo, ¿no? Hoy te compré Apple y compré Microsoft y también compré bitcoin, ¿no? Entonces ya es algo que está como mucho más normalizado. Parte del atractivo, creo yo, por lo menos para mercados emergentes como el nuestro, es la facilidad de acceso a estos activos. Te puedo decir particularmente, la razón por la cual yo me vi muy interesado en el tema de criptoactivos fue justamente porque el 2020 estaba interesado en comprar acciones, entonces empecé a llamar a amigos y me explicaron, no, lo que pasa es que necesitas un broker y lo mínimo que podés invertir es esto, y una vez tengas esta cuenta tenés que pensar en los impuestos que vas a pagar, y se paga impuestos por aquí y por allá. Entonces era toda una operación súper compleja para empezar a operar y decir, ok, ya tengo parte de mi portafolio en acciones, frente a decir, ok, compro USDT, en esa época se podía todavía con mi tarjeta de débito, ¿no es cierto? Y ahí empiezo a hacer como un pequeño portafolio de diferentes proyectos que me llaman la atención en cripto, ¿no? Entonces esa apertura que hay, digamos, para que la gente pueda acceder a un mecanismo de inversión a más largo plazo sin tantas barreras, creo que es lo que hace que cripto sea atractivo. Y tal vez en un segundo paso la gente se vea más interesada en esa parte de cripto, pero realmente creo que de momento estamos en esta parte transaccional, ¿no? Simplemente queda agradecerte, querido Roger, por tu tiempo, y te cedo la palabra si es que querés hacer algún tipo de cierre, comentar algo, comentarnos dónde podemos leer un poco más acerca de las publicaciones que estás haciendo, si puedes compartir tus redes, por favor, con nuestra audiencia. Sí, sí, oye, no, yo agradecerte por el espacio, súper entretenido y la verdad de que hacen falta más espacios de estos donde se puedan compartir, digamos, distintas ideas, se pueda hablar un poco desde la experiencia y de la situación que está atravesando el país, que no es difícil, que no es fácil, perdón. Y nada, más un poco de publicidad, yo publico trato de seguir la coyuntura en Bolivia bastante. En LinkedIn estoy bastante activo, me pueden seguir por ahí, estoy como Roger Mario López. Y tengo también mi página web, mi blog, digamos, donde subo algunas cosillas también que voy pensando y voy viendo. Y son unos artículos nada, son 10 minutos de lectura, 8 minutos de lectura, donde voy mostrando sobre todo cosas yo trabajo como en dos temas, que es la banca. Saco un reporte cada cierto tiempo, cada 3 meses lo estoy haciendo ahora, con los últimos datos de la banca, o sea, de cómo está el sistema financiero en el contexto de Bolivia. Y ahora estoy escribiendo un poco más sobre temas de economía monetaria, que es donde ahora veo que hay mucho para hacer, ¿no? Pero nada, se vienen tiempos de oportunidades, pero hay que estar preparados. Así que nada, oye, muchísimas gracias por el espacio y cuando gusten estoy a una llamada de distancia. Gracias a vos, Roger, por tus palabras, por tu tiempo, y realmente un placer tenerte acá como invitado en Charlas en Bloques. Espero que tengas buenas noches, nos vemos en un próximo contacto. Chao.